prueba tu amor. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Amén, hermanos. Hasta Romanos 5 vamos a iniciar. Vamos a leer del 6 al 11, hermanos. Capítulo 5 de Romanos. Y vamos a leer hasta el 11. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora yo vengo delante de su presencia para pedirle que bendiga a usted, Señor, la enseñanza de su palabra, Padre. La palabra va a ser predicada, Señor, y te pido, Señor, que pueda exaltar tu nombre, Señor, y que tu palabra pueda ser predicada con amor y con denuedo, Señor. Bendice la enseñanza y en el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Vamos a ponernos, pueden sentarse, hermanos. Pues, hermanos, es una bendición, ¿verdad? Estar aquí en la casa del Señor y ya hemos estado aprendiendo en otras ocasiones. He traído un mensaje sobre el poder de Dios. Hemos estado hablando sobre el poder de una vida entregada. ¿Se acuerdan, hermanos? También hablamos otro mensaje sobre el poder de la oración. Cómo necesitamos orar, hermanos. Hay poder en la oración. También hablamos sobre el poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, para transformar vidas, para convertir el alma, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder para darnos seguridad de salvación. Hermanos, la palabra de Dios, hablamos mucho acerca del poder de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el poder de la sangre de Cristo. Hermano, el poder de la sangre de Cristo. Los creyentes, hermanos, necesitamos entender que en la muerte de Cristo fue necesario, ¿verdad?, el derramamiento de la sangre, esa sangre preciosa, esa sangre santa, esa sangre que no tenía contaminación, que era perfecta, hermano. Así es que hoy estaremos hablando sobre la sangre, sobre el poder de la sangre de Cristo, hermanos. Y hermanos, probablemente usted ha escuchado alguna vez un mensaje sobre de esto, pero hermanos, qué bendición, no importa cuántas veces escuchemos que se predique sobre el poder de la sangre de Cristo, hermanos, siempre nos va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Y hermanos, aquí, hermanos, la sangre de Cristo tiene poder de salvarnos, hermanos. La sangre de Cristo nos dice la misma palabra de Dios que quita
el pecado. ¿Ve? No hay una obra en este mundo que quite el pecado. No hay una obra que usted pueda hacer, ¿ve?, que quite el pecado. ¿Ve? En un momento vamos a tener, después del servicio vamos a tener unos bautismos el día de hoy. Pero el agua no tiene el poder para quitar pecados. ¿Ve? Solo la sangre de Cristo tiene el poder para quitar los pecados del pecador. Nos dice la palabra de Dios que cuando Juan presentó y vio al Señor Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado del mundo. Hermanos, esa es la razón principal por la que Cristo vino al mundo, vino a la tierra para morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario, para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado del pecador. La sangre, hermanos, de Cristo quita el pecado, nos dice Hebreos 9:26, para siempre, hermanos. Le leo ese versículo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, hablando de los sacerdotes, aquel que presentaban sacrificios de animales. Pero ahora, dice, ahora hablando en lo presente, ahora que ya vino Cristo, ahora que ya murió Cristo, ahora que derramó Cristo su sangre, dice: ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cómo lo quitó? Por medio del derramamiento de sangre, de su propia sangre, hermanos. Nos dice en Mateo 26:28, un versículo, nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay otro pasaje en Hebreos 9:22 cuando dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hermanos, hablamos mucho que el Señor Jesucristo murió, y es cierto, Él murió en la cruz del Calvario, pero Él pudo morir de muchas formas. ¿Ve? Él pudo morir, hermanos, quizás con una muerte, quizás por un golpe, un golpe que le hayan dado en la cabeza, y él pudo haber muerto por un golpe. Quizás pudo haber muerto el Señor, pudo haber muerto por asfixión. Hay gente que muere asfixiada, asfixiado, y luego o quizás alguien le hubiera roto el cuello, y hubiera muerto. O quizás le hubieran sido colgado de una cuerda y ahí hubiera él muerto, y por alguna herida que él había tenido, y nunca derramar su sangre. No, hermanos, el Señor Jesucristo murió, pero Él derramó su sangre. No hubo una gota de sangre que haya quedado en su cuerpo que la derramó toda, porque era necesario el derramamiento de sangre del Señor, esa sangre perfecta, esa sangre que no tenía mancha. Eso nos dice, hermano, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y según muchos versículos de las Escrituras, la vida está en la sangre. Así que el derramamiento de la sangre es simbólico del derramamiento de la vida. Y entonces la justicia perfecta de Dios es satisfecha. Dios fue satisfecho con el derramamiento, la muerte del Señor Jesucristo, y eso tiene el poder para quitarnos los pecados, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder
no solo para quitar el pecado, tiene poder para justificar al pecador. Nos dice Romanos 5:8, el versículo, los pasajes que leímos, hermano, del 8 al 9, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, hermano, el Señor no solo dice que nos amó, Dios no solo dice que Él nos ha amado, Él dice que ha mostrado su amor y lo ha mostrado en la cruz del Calvario, hermano. Dice ahí que Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, dice, en su sangre. Ahí dice el versículo, hermano, 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mire, hermano, el creyente que pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo es justificado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Usted puede hacer las obras que quiera. Usted puede ser la persona mejor que pueda, pero usted no puede justificarse a sí mismo. Usted no puede ser justo. Solo Dios nos justifica. Solo por medio del derramamiento de sangre hemos sido justificados, hermanos. Y este versículo está repleto de verdades, hermanos, doctrinales. Vemos una declaración, hermanos, clara de que en verdad somos justificados por su sangre. Cada creyente, si usted ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, usted puede decir que ha sido justificado. ¿Pero por qué? Porque la Biblia lo dice, hermano, porque la palabra de Dios lo dice así. Vemos que también somos justificados ahora y podemos ver que seremos arrebatados antes de tiempo de la ira de Dios. Puede leer el versículo, hermano, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? Hermano, los miércoles estamos hablando sobre todo lo que el Apocalipsis habla, y a este mundo le viene algo muy serio, hermano, llamado la ira de Dios. Viene la tribulación y la gran tribulación, pero este versículo nos vuelve a repetir, hermano, que dice que seremos salvos. Dice ahí que porque por Él seremos salvos de la ira. No solo se habla de la ira de Dios, sino también antes de la gran tribulación la iglesia se irá con el Señor Jesucristo, hermanos. Y hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para justificar al pecador. Fue necesario, hermanos, que Jesucristo, hombre perfecto, derramara su sangre en expiación por los pecados de la humanidad, satisfaciendo así la justicia divina. Vea usted Romanos 3, les voy a leer Romanos 3, donde nos dice el versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora dice, aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. O sea, eso significa de que ya Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Dios había hablado de esta justicia en el Señor Jesucristo. Versículo 22. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, note, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Note, la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, justificación quiere decir que hemos sido declarados inocentes, declarados como que si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos. La justificación, hermanos, es un don de Dios.
Es un regalo de Dios que se otorga por gracia. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No por obras, no porque hayamos hecho algo, no, hermanos, es por gracia, algo que no merecemos. Dice la Biblia que lo único que nosotros merecemos es el infierno. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero hermanos, la justificación que encontramos y que recibimos en Cristo es por gracia. Y también dice el versículo 22, vea usted, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Usted ha puesto su fe y su confianza en Cristo como su Señor y Salvador personal, hermano. Entonces usted puede decir que ha sido justificado, hermano. No dude de su salvación, hermano. La palabra de Dios afirma una y otra vez que hemos sido justificados. La palabra de Dios tiene el poder de justificarnos. Tiene el poder de quitar el pecado. La sangre de Cristo tiene poder de redimir al pecador. Redimir o redención significa librar por el pago de un rescate o acción de pagar por el rescate de un cautivo. Hermano, es como alguien que está preso y no puede salir, está condenado a muerte, un día va a morir, y alguien llega y dice: voy a pagar por él el rescate para que él salga libre. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer cuando Él derramó su sangre, hermanos. Él nos rescató, Él pagó el precio. Dice: sabiendo que fuiste rescatado. Ahí primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana de manera de vivir, la cual, dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es preciosa, hermanos, porque no tiene mancha, porque es perfecta, porque es divina, hermanos. Dice: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, hermano, por eso podemos estar seguros, hermanos, que hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hermanos, por la sangre de Cristo. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, hermano, Cristo obtuvo eterna redención. Cristo es el que con su sangre pagó el precio de nuestro rescate. Entonces nosotros somos incapaces, hermanos, de dar un rescate por nosotros mismos, pero Cristo fue nuestro rescate. Nos dice Mateo 20:28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermano. Él dio su vida para rescatarlo a usted. Él dio su vida para rescatarme a mí. Hemos sido rescatados, hermano, gracias al Señor, hermanos. Fuimos comprados con su sangre, con el fin de darnos completa libertad de condenación, y además de eso nos adoptó como hijos de Dios. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo. No, Señor, no todos son hijos de Dios. San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y luego el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo y que han sido adoptados por su sangre como hijos de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4 al 7, se los leo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también, y dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder para redimir al pecador. La sangre de Cristo, hermanos, también tiene el poder de limpiar pecados. Apocalipsis 1, 4 al 5 nos dice: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El pecador no puede lavar sus pecados con nada, hermano. No, usted no puedes lavar tus pecados con tus buenas obras. Ay, es que estoy portándome bien para que me pueda lavar mis pecados. Olvídese. Tengo que ir a la iglesia para lavar mis pecados. Olvídate. Tengo que bañarme más para lavar. No. No hay un lugar donde puedas ir a comprar un detergente para lavar tus pecados. Solo la sangre de Cristo puede lavar, limpiar al pecador. Amén, hermanos. Y déjame decirte eso. Después de que fuimos salvos, dice que fuimos limpiados con la sangre preciosa. Pero hermano, mientras vivamos en este mundo, vamos a seguir pecando. Es como si andas en el desierto. Tú puedes irte a bañar en el desierto y luego seguir caminando al desierto. En unos cuantos minutos vas a estar lleno de tierra, porque hay aire y polvo y todo, y te vas a llenar de tierra. Mientras usted esté en este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, esta humanidad que heredamos de Adán, vamos a seguir siendo imperfectos. ¿A poco usted ya no miente? Algunos ya no mienten, hermano. Amén. Algunos dicen que ya no pecan. Eso no es cierto. La Biblia dice, hermano, que aquí nos dice en Primera de Juan, hermano, en Primera de Juan. Y esto le habla a los creyentes, hermano. Esto habla a los creyentes. Si usted piensa que ya no peca, usted se ha mentido por sí solo. No piense eso. Porque si vea usted que dice aquí, el versículo 6 de Primera de Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice. Ahora versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel para perdonar. Él es justo, hermano, porque no hay otro justo como Él. Él es perfecto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermano. Un creyente debe de confesar sus pecados para ser limpiado. Después de haber sido salvo, debe de venir al Señor cada vez que peca, hermano, y decirle: Señor, perdóname. No le estoy diciendo que debe de venir a pedir salvación. La salvación se pide una sola vez. Tú eres salvo una vez para siempre, del momento que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Pero como estamos en este mundo, hermano, y andamos en este mundo con este cuerpo, hermano, de alguna manera pecamos. Y por eso dice Juan, hermano, que nosotros debemos de confesar nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Él no quiere que pequemos. Nos dice el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El pastor está diciendo, entonces sí puedo pecar y al cabo Él me va a limpiar.
entonces ya peco y luego le pido que me limpie. Ya la agarré. Entonces, no te equivocas. Dice, el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que peques. Dios no quiere que, lo que está diciendo aquí es que Dios no quiere que practiques el pecado, hermano. No practiques tu pecado. Amén. ¿Cuál pecado practicas? Pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecado de drogadicción, pecado de alcoholismo, pecado, ¿qué tipo de pecado? Dios dice: no pequéis. Dice: yo os escribo estas cosas, dice, para que no pequéis. Pero luego dice: pero yo sé, de alguna manera vas a pecar, aunque sea con la mirada, o yo no sé cómo, pero de alguna manera mientras estemos aquí vamos a pecar. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Así es que, hermano, yo espero que usted no se confunda, porque hay muchos cristianos que pasan años en una iglesia bautista fundamental y todavía siguen dudando de su salvación. Y los que no están en una iglesia bautista, todos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos dudan de su salvación. Amén. Es más, no creen en la seguridad de la salvación. Están por obras. Y a veces creen que el bautismo quita agua. El agua quita pecados. ¿Alguna vez le ha preguntado a usted a una persona? Le dice: yo le he preguntado más de alguna, me ha respondido. Dice: ¿usted está al 100% seguro de ir al cielo cuando muera? Dice: sí. ¿Y por qué? Me bauticé, ya me bauticé. ¿Qué están diciendo? Que porque se bautizaron, por eso ellos creen de que fueron limpiados en el momento que se bautizaron. El agua no tiene poder para quitar tus pecados, hermanos. Solo la sangre de Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo puede limpiar tus pecados, hermanos. Tengo otra cosa aquí. La sangre de Cristo, hermanos, tiene el poder de santificar. Ahora, esa palabra santificar es muy mal confundida, muchos no la entienden. Santificar significa poner aparte, pero también habla del estado de separación. Tiene que ver con la posición y relación. Posición es poner algo aparte. Relación es delante de Dios, una relación delante de Dios. Entonces, hermanos, la santificación se efectúa. ¿Cuándo se efectúa la santificación? Se efectúa por medio de la sangre de Cristo. Le leo un pasaje. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, dice, a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo nos santifica. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él tuvo que derramar su sangre para santificar al pueblo. Y Hebreos y en Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo vamos a agarrar herencia entre los santificados? Por medio de la fe. Cuando usted puso su fe y su confianza en Cristo, hermano, fue santificado, fue puesto aparte, con un destino directo a la gloria, hermanos. Santificado. Hermano, la santificación tiene 3 aspectos que debemos entender. La primera, la santificación, está la santificación posicional. ¿Qué significa eso? Bueno, de otra manera de llamar es la santificación instantánea.
Eso sucede en el momento que acepta a Cristo como su Señor la persona. Hermano, sucede algo. No tiene que ver con lo que usted siente o con lo que usted ve, sino es un milagro de Dios. Es una obra de Dios en la vida del creyente que pone su fe en Cristo. Hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:10. Vamos a ir a Hebreos 10:10 para ver la santificación instantánea o posicional. Vea usted, Hebreos 10. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:10. Dice aquí, hermano, dice, en esa voluntad, está hablando de la voluntad de que Cristo haya venido a la tierra y morir en la cruz del Calvario. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad. ¿En qué voluntad? En que Cristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Algunos dicen, me estoy santificando para ir al cielo. ¿Cómo que te estás santificando? Tú no te puedes santificar para ir al cielo. Solo Dios te puede santificar para ir al cielo. Amén. Vea usted Hebreos 1:13, ¿qué dice? Como nos dicen aménes, parece que como que no sé si no están de acuerdo conmigo, con la palabra de Dios, hermano, o es que ya se durmió. 1 y 2. Ok, dice la palabra de Dios al 13, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que fuimos sellados, puso el Señor su sello, llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas. Dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia. Y note la palabra hasta la redención, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo. Y es como un anticipo de lo que va, de lo que viene, de lo que todavía viene. Amén. Hermanos, hermanos, entonces la santificación posicional o instantánea se lleva entonces a cabo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Como no me dice amén, le voy a dar unos ejemplos aquí. Ya usted, primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Ustedes conocen quiénes eran los corintios. Hermanos, era la iglesia, la mejor iglesia que existió en el Nuevo Testamento. No, los corintios eran lo peor, hermano. Eran peleoneros, divisivos. Había de todo ahí, hermano. Es más, vea usted, ahí en el capítulo 5 dice el versículo 5, capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno no tiene la mujer, dice, tanto que alguno no tiene la mujer de su padre. Dice, y luego, hermano, veo, y vemos aquí, nosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fueses quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y sigue leyendo, pero no vamos a ir ahí. También hay otros pasajes, como por ejemplo cuando hablamos de la cena del Señor. El apóstol Pablo dijo, cuando participen de la cena, esperaos unos a otros, dice, y después puedan comer. Lo que pasaba era que ellos estaban emborrachando en la cena del Señor. Estaban tomando su vino, hermano, y se ponían bien bolitos ahí. Algunos les hubiera gustado eso si hubieran seguido, ¿verdad?
pero no, ¿verdad? Entonces Pablo escribió esa carta para poner en orden las cosas. La iglesia de Corinto, hermanos, era tremendos, hermanos. Es más, vea usted qué dice la palabra del capítulo 6, que había ahí en la iglesia de Corinto, el capítulo 6 y versículo 11, dice la palabra de Dios. Y esto eran algunos, pero vamos a leer del 10. Dice así: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vea usted, pero vea usted qué dice el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Oyó? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Vea usted qué dice en el capítulo, entonces, en el capítulo 1 y versículo 2, cuando él escribe esta carta. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los quienes dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué más claro? ¿Habían sido santificados los creyentes de Corinto? ¿Sí o no? ¿Eran santitos como se esperaría que fueran? No. Seguían practicando. Habían unos de ellos no andaban como deberían de andar. Pero ¿qué estoy tratando de decir? No estoy tratando de decirle de que usted puede seguir pecando y practicando su pecado. No, lo que estoy tratando de decir que cuando uno acepta a Jesucristo, es santificado en el momento que acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y para eso vamos a la siguiente cosa, que algunos no entienden. La santificación progresiva, y también se le puede llamar la santificación presente, experimental o práctica, algo que yo practico hoy, algo que debemos de practicar ahora. Y esto, hermanos, cuando una persona se convierte a Cristo, automáticamente, si es borrachín, pues no, de momento no va a dejar la botella, de repente se va a echar unos sus traguitos después. O si es mentiroso, de repente se le va a salir una mentira. ¿Me entiende? Pero es un proceso, hermano. Es un proceso. Algunos ya tienen 20 años y siguen siendo los mismos mentirosos. No han crecido espiritualmente, hermano. Amén. ¿Eso qué significa? Que por eso no han sido santificados. Ya fueron santificados. El problema es que no están progresando en su santificación. El resultado, hermano, la santificación progresiva es el resultado de una voluntaria rendición a Dios. Romanos 12 dice, os ruego, por eso dice Romanos, ahí Pablo le dice a los creyentes, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que está diciendo, conforme vayas conociendo la voluntad de Dios, transforma tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de conducirte, cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de todo, hermanos. De todo, conforme vas conociendo, vas creciendo y el Espíritu Santo obrando en tu vida, hermano, porque es las cosas que Dios nos ha dejado para poder cumplir y llevar ese proceso de santificación. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Santo Espíritu, y también tenemos a Dios el Hijo, que está a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Por eso dice allá en 1 de Juan, ¿verdad? Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está a la diestra de Dios Padre. Mientras estemos aquí en la tierra, es un proceso, hermanos. Vamos a ir siendo santificados.
Se trata de crecimiento espiritual. Es un proceso de crecimiento, apartamiento del pecado que Dios inicia en nosotros a partir de nuestra conversión. Es el resultado del crecimiento espiritual. Por eso 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, es el resultado de la liberación del pecado. Para ello y entonces hay tres provisiones de Dios para el creyente, que es la palabra, el ministerio actual de Cristo intercediendo por nosotros y el poder del Espíritu Santo. Santificación progresiva. Hoy, esta semana, estos días, Dios me dice, santifícate, apártate, sepárate, aléjate del pecado. Cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de ser, cambia tu conducta, cambia ese mal carácter que tienes, cambia todas esas malas palabras que salen, que cuando se oye hablar pareces como que si estuvieras, nunca habías conocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Hay cristianos que dicen unas grandes palabrotas, hermano, de que olvídate, hermano. Dios te dice, ya estuvo bueno, apártate de eso. Santificación progresiva. Y luego, por último, bueno, en base a la santificación posicional, progresiva y perfecta. Se puede llamar la completa, la final, la definitiva. ¿Cuándo va a ser esa? Cuando Cristo venga, hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Ya no tendremos un cuerpo carnal, vamos a tener un cuerpo espiritual, un cuerpo que no peca. Perfecto. No hay problema de pecado, hermano. Amén. Vamos a estar en el cielo todos y nos vamos a ver como ángeles. Angelitos sin pecado, santos. Eso se llama la santificación perfecta. Gloria a Dios por eso, hermano. Será hasta entonces cuando alcanzaremos esa santificación perfecta. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos dice, santifícate. Hermano, la sangre de Cristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para darnos paz. El pecador está enemistado con Dios y necesita paz con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación se obtuvo por medio de Cristo. El hombre está enemistado con Dios y necesita estar en paz con Dios. Y para poder tener esa paz con Dios es a través de Jesucristo, a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Hermanos, les leo el último pasaje. Y por medio, estoy leyendo Colosenses 1:20 y 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Mira? Él es el único que nos puede presentar a Dios el Padre sin mancha por medio de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Si usted es una persona que ha oído alguna vez el Evangelio, pero nunca ha aceptado a Jesucristo, usted necesita desesperadamente aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, para que sus pecados sean limpios, para que pueda ser redimido, comprado, para que pueda ser libre de condenación,
para que pueda ser adoptado hijo de Dios, para que pueda tener paz con Dios, para que pueda ser justificado, para que pueda ser santificado. Usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador personal. Vamos a orar, todos con su rostro inclinado, vamos a orar, todos orando, hermanos. Voy a hacer una invitación hoy. Probablemente usted ha asistido a alguna iglesia por años, pero aún todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si alguien está aquí y dice, pastor, yo quisiera aceptar hoy a Cristo como mi Señor y Salvador personal, yo quiero entregar mi vida al Señor, quiero ser